Argentina está Marcelo Ramal, que es que fue legislador de la izquierda del Partido Obrero, y que además es economista, y que además no tiene canas. Tiene 1000 años y no tiene una puta cana. Yo lo odio de un modo impresionante. Yo tengo que descubrir qué tintura usas. No. Ya te expliqué, Chiche, que realmente soy así, y si tuviera canas, no sé, no creo que me tiñera, pero si alguien se tiñe me parece perfecto. Pero no tenés una cana. ¿Cuántos años tenés? 67. 67 no tiene una puta cana. Bueno. Mira, mi viejo se murió, creo que te conté ya, se murió a los 80 y no tenía canas. Son los pigmentos de cada piel. Y mi abuela, o sea, la madre de mi viejo, también muy grande, no tenía canas. Qué bárbaro. La verdad que es impresionante, porque parece 25 años menos. Bueno, eso después arreglamos. Sí. ¿Cuánto te debo por eso? Bueno, decime una cosa, Marcelo, vos sos economista, ¿sí? Sí. Te pregunto, ¿qué posibilidades tiene Massa de tener éxito con todos los planteos que hay en este momento en la economía argentina, desde el ángulo de la izquierda que lo ves vos? Bueno, a ver, acá hay que diferenciar dos cosas, ¿no? Una, en relación directamente a tu pregunta, sí. Dudo mucho que tenga éxito, después te voy a explicar por qué, pero creo que el éxito para Massa sería diseñar una política económica muy contraria, muy negativa para los trabajadores, para el mundo del trabajo, para los jubilados. Acá se están manejando 3 ejes fuertes. Sí. Una devaluación de la moneda importante, un tarifazo nuevo, aumento de tarifas, porque no habría conformidad con lo que se diseñó hasta ahora. Bueno, una suba de la tasa de interés que ya empezó y que va a ser recesiva, y un ajuste fiscal más severo todavía que el que había anunciado Batakis. Esto significa licuación de salarios, pero licuación de jubilaciones. Por ejemplo, hay urgencias, salario básico universal, ni soñarlo. No, todo eso indudablemente se va a archivar. Un jubilado que gana 10 lucas menos que la canasta de indigencia, ¿va a seguir así? Va a seguir así. Bueno, y esto, ojo, esto ya Massa lo aprobó, no como ministro ahora, sino como jefe de diputados. No nos olvidemos que una de las primeras medidas de este gobierno fue desindexar las jubilaciones en diciembre del 2019. Es decir, que en un contexto de fantástica inflación sacaron de la fórmula del ajuste de jubilaciones justamente a la inflación. Sí, le hicieron una variable, un poco de inflación más un poco de aumento de salario. No, hicieron. Una variable rara. Hicieron, digamos, algo de aumento de salario y algo de la recaudación tributaria, pero a sabiendas de que se venía un periodo de alta inflación, ¿no es cierto?, la dejaron de lado. Y eso es lo que ha llevado a una pérdida de las jubilaciones. ¿El Partido Obrero va a seguir en la calle? ¿O frente a esta especie de paz transitoria o definitiva, no sé, porque de pronto se tranquilizaron todos los mercados, nadie está enojado? Digo, ¿ustedes van a seguir con los planteos? El jueves que viene va a haber una... No sé si el jueves, no sé cuándo corresponda, pero ocurre lo siguiente: si acá la política es continuar y acentuar una caída de los salarios, de las jubilaciones, como veíamos recién, indudablemente que los trabajadores, los desocupados van a continuar movilizándose, van a continuar en la calle. Yo creo que va a haber más motivos todavía para manifestarse, para salir a luchar. Indudablemente que el punto acá más álgido va a estar colocado en los trabajadores ocupados, en los asalariados, que están empezando a moverse ya con mucha inquietud, porque hubo paritarias este año, hubo revisión de las paritarias también, pero, a ver... Claro, están desactualizadas. La mejor paritaria que se te pueda ocurrir puede estar en el 60-65% anual, y la inflación ya se proyecta al 85%.
Ahora, Marcelo, discúlpame, quería ir un poquito atrás de tu planteo. Hay una gran parte del sector político, no solo del oficialismo, sino también de la oposición, o sea, de la representación institucional de la política en la Argentina, que dice, esto es lo que hay que hacer, es lo único que hay que hacer, no queda otro camino. Ustedes han sido consecuentes con la posición en el Congreso, incluso votaron en contra del acuerdo con el fondo, pero muchos dicen el camino contrario a lo que más o menos va a hacer el gobierno sería un suicidio como sociedad. Bueno, a ver, el acuerdo con el fondo está caído. Tratemos de ver el problema, porque acá se va a hacer un intento extremo por rescatarlo. Una de las cosas que la ministra Batakis le explicó a los funcionarios del FMI allá, es que todo lo que les presentó... Antes de ayer, claro, que todo lo que le había mostrado Guzmán era un dibujo. Las erogaciones las pasaron para ahora. Entonces, el acuerdo no se pudo cumplir. No hay condiciones. Argentina sostiene, está atravesando ahora una crisis financiera vertebral, es decir, no tiene condiciones, no tiene financiamiento, ni externo. También reventó virtualmente el mercado de la deuda pública en pesos. Entonces, ¿qué es esto, digamos, de Massa? Un intento extremo, último, por salvar al gobierno y salvar el acuerdo con el FMI a un costo, pero tremendo para la población. Una población que ya está en el 50% de pobreza y que ya no tolera más ajustes. Esta es la realidad. Miren. ¿Y vos creés que hay margen para romper con el fondo, Marcelo? Hoy me preguntaba, te quiero comentar una cosa. Hoy me preguntaba un periodista esto de que los mercados saludaron, digamos, la llegada de... yo le decía que para mí fue al revés. Los mercados pidieron que venga Massa y después asumió. Acá se armó una burbuja financiera de un par de días, empezaron a subir los títulos, empezó a subir la bolsa, bajó el dólar, con el lema de que Massa tenía que asumir. Alberto dijo, bueno, denme tiempo hasta el fin de semana, me reúno el sábado con él. ¿Sí? ¿Te consta? Pero es evidente, Chiche, es decir, es solo mirar las pizarras de la bolsa de los bancos que esto fue así. Alberto dijo, bueno, aguanten que me reúno el sábado con él. Dijeron, no, tiene que ser ya, tiene que ser hoy. Y ayer, en lo que fue un verdadero golpe de mercado, apareció Massa como ministro. Es decir, acá tuvimos, en la Argentina teníamos corridas cambiarias y corridas bancarias. Ahora tuvimos una corrida ministerial, impuesta por los intereses que mueven los títulos públicos y que mueven el... No es demasiado conspirativo eso. No, está en los diarios. Vos léelo y vas a encontrar suba de los títulos ante la expectativa de que va a venir Massa. Sí. El otro dijo, presidente, bueno, en unos días veo. No hay unos días. Bueno, los gobernadores fueron y dijeron, en 20 días te tenés que ir. Tiene que ser pero ahora. Los gobernadores no son parte de la Entonces, hay un intento extremo por rescatar este acuerdo con el fondo y, digamos, y rescatar de un modo general una estructura de endeudamiento, una deuda pública que está completamente desfolteada. No es la izquierda, Chiche, la que ha repudiado la deuda ni el acuerdo con el fondo. Ha caído por el peso de sus propias contradicciones ¿Por qué era internas. incumplible? Nosotros, a ver, digo, vos sos economista, tenés mucha más experiencia que yo en esto. El fondo estaba esperando cualquier acuerdo. Quería tener un papel firmado, ¿sí? Sí. Porque si no el directorio le dan un shot en el Tujes que no sabían a dónde ir. Tenía que tener un papel firmado. Cayó Guzmán, le dieron un papel firmado, ¿correcto? Incumplible. Y nosotros no podemos pagar eso. Sí. Cuando Cristina dice 20 años sí lo vamos a poder pagar. A ver, el fondo, como todo usurero, lo que quiere son intereses, no quiere la plata. A mí, si yo soy prestamista, a mí que me sirve el capital. Yo lo que quiero son los intereses. Entonces, digo, a ver, el fondo estaba esperando que vaya alguien
que tenga una tarjeta que diga República Argentina y firme. Y eso es lo que hicieron. Pero porque necesitaba, desde el punto de vista administrativo, tener esa firma, porque si no tenía un acuerdo caído. Ahora, nadie va a pagar eso. En los próximos 10 años, nadie va a pagar un peso. Tampoco se autopagan ellos, te mandan la guita y después te la cobran. Tampoco va a ocurrir ahora, pero este juego, Chiche, se está jugando ahora en un ajedrez más amplio. Porque te digo lo que va a pasar. Sí. En septiembre viene la segunda revisión del acuerdo. Ya se descuenta que va a pasar esto que le llaman el waiver, el perdón, ¿no es cierto? Acá viene una clave en el nombramiento de Massa. A Batakis no le iban a dar el perdón, el waiver. No sé. Se lo van a dar a Massa. Creo que si ibas vos y le presentaba como representante del Partido Obrero. No. Mucho gusto, Marcelo. No, ¿sabes por qué? Marcelo, sign in. No me lo iban a dar. Te lo iban a dar, sí. Ahora te digo por qué. Porque cuando pide al waiver, esto se va a jugar en una escala mayor. Sí. En el mundo hay una guerra. Sí. Una guerra con amplio alcance. No solamente entre la OTAN y Rusia, está empezando a jugar el antagonismo comercial entre Estados Unidos y China. Sí. Entonces, el precio de ese waiver va a ser un alineamiento incondicional de la Argentina en el campo de la OTAN, lo cual implica también, en el aspecto comercial y de inversiones, un distanciamiento de China. Esto va a tener muchas repercusiones en la Argentina, porque hay muchos negocios en juego. Entonces, el acuerdo con el FMI no es simplemente un problema de contabilidad. Es un alineamiento. Está en juego un realineamiento con implicancias económicas, políticas. Con quien quiera, si total, mientras no paguemos, está todo bien. Sí, pero esto va a ser una forma, digamos, más sinuosa de pagar. Son las 4:56, estamos con Marcelo Ramal, dirigente del Partido Obrero. Una pregunta que no tiene que ver con esta coyuntura. ¿Por qué le cuesta tanto a la izquierda crecer en la Argentina? Porque al ritmo que viene van a estar 100 años para tener 5 diputados, 6, 10, ahora tienen 5, ¿no? Sí, bueno, a ver, la izquierda... ¿Por qué? Por el peronismo. El peronismo es la gran traba de la izquierda. No, yo creo que, a ver, el peronismo está en una declinación que ya viene de varias décadas, es decir, podríamos hacer una larga historia sobre esto, desde la propia caída del gobierno de Isabel, Menem después... Sí. Es decir, como referencia política popular, indudablemente que está en una gran declinación. Pero ahora, la gente lo vota. Ahora, ocurre lo siguiente. Sí, vota fundamentalmente un aparato político que en determinadas circunstancias, bueno, aparece como salida frente a cuestiones muy elementales. Pero yo creo que la izquierda, en la Argentina particularmente, le ha costado mucho trazar un camino diferente respecto del peronismo. Es decir, tiene que ver el peronismo en esta condición de la izquierda de la Argentina, pero principalmente, a mi juicio, porque no ha sabido trazar una diferenciación política. Nosotros tenemos una izquierda y históricamente muy tributaria del peronismo. Actualmente incluso una parte de los que integran la propia coalición de gobierno o se dicen de izquierda o vienen de la izquierda. ¿Cuál es la diferencia entre el peronismo y la izquierda? Bueno, es sustancial. A ver, yo no quiero colocar en una misma bolsa, digamos, a toda la izquierda, pero el peronismo es un intento de rescate del régimen social capitalista. Lo ha sido siempre. Es decir, las conquistas sociales que incluso Perón tuvo que ceder en su primera presidencia fueron todo un intento para sustraer a los trabajadores de la influencia socialista y comunista, más allá de todos los errores que llevó adelante el socialismo y el comunismo de ese periodo. La izquierda tiene otra aspiración, es decir, cuando es una auténtica izquierda, ahora, una aspiración de transformación social
Sí. Marcelo, una autocrítica, digo. Por ejemplo, en la última elección la izquierda fue dividida. Generó un frente, pero no lo pudo ampliar a todo el sector y finalmente terminó dividida. Entonces, ahí hay un problema de la izquierda histórico. Bueno, no creo que el problema de la izquierda sea simplemente la división, porque muchas fuerzas se dividen. La derecha también está dividida. Uh-huh. Sin embargo, alguien que en la derecha ofrece una opción política clara logra un determinado arrastre. La izquierda sufrió un golpe importante en la Argentina recientemente, que ha sido la crisis del Partido Obrero, de la cual yo soy un involucrado y afectado directo. La corriente que representamos Altamira y yo en el Partido Obrero, ¿no es cierto?, fue expulsada junto con 1.200 militantes. Eso fue un golpe político importante. Nos hemos agrupado como tendencia del Partido Obrero y identificamos a nuestra corriente con el nombre fundacional del PO, que fue Política Obrera. Hoy nos identificamos en nuestra corriente como Política Obrera. Pero, digamos, con independencia de esto, si la izquierda logra establecer una caracterización certera de esta crisis, no solo nacional, sino mundial, porque hoy estamos, es decir, cuando hablamos de la Argentina, ¿cómo sustraerla de un escenario donde tenemos efectivamente una guerra de alcance internacional? El mundo capitalista no ha podido resolver sus contradicciones de un modo armónico. Te quedas un ratito más, por favor. Dale. Sí. Son las 5:01 de la tarde en Argentina. Vamos rápido a las noticias, dale. Nuevo te dejan. Bien, me interesa. Son serios. Rivadavia 809 San Fernando. Estética. Son las 5:08, decíamos, de la tarde en toda la Argentina. Estamos con Marcelo Ramal, dirigente del Partido Obrero. Altamira está medio borrado, ¿no? No, está trabajando muy bien, activamente. Vos sabés que la única vez que fue diputado Altamira fue por nosotros, sabías, ¿no? Conocés la verdadera historia. No sé. Los que hicimos la campaña en joda, en Radio de Prisión, nosotros hicimos campaña de Altamira, cuando fue diputado. Cuando fue legislador porteño. Sí, nosotros hicimos la campaña. ¿Te acuerdas que necesitaba los 400.000 votos? No, eso fue mucho después. Esa nos la debe a nosotros. Aparte era candidato a presidente y fue cuando... Esa nos la debe a para nosotros. las pasos, claro. sí. Nosotros la hacíamos en joda y la gente la tomó en serio. No, bueno, primero había una cuestión democrática muy importante. Era un filtro que había que superar. Claro. Bueno, y mucha gente decidió votar. Y nosotros empezamos... Por ejemplo, lo hacíamos bajo el rótulo de Radio Rebelde La Habana. Era la parte que transmitíamos como Radio Rebelde La Habana. De todas maneras, para que, digamos, la población apoye o se solidarice con una causa política, democrática y todo más, tiene que haber una historia atrás. Sí, obviamente. Pero te digo no cualquiera va a reclamar un voto para superar. Esa campaña la hicimos desde Radio 10, que tenía fama de ser radio de derecha. Entonces ahí en el segmento que apoyamos eso nos convertimos en Radio Rebelde La Habana, Cuba, que transmitíamos directamente. La verdad que es una gran tarea militante la que hacen muchos jóvenes, sí. En relación a una idea, cualquiera sea el partido, ¿no? Y la verdad que eso sí es para destacar, porque ahí hay sueños, hay vocación, hay mucha... No cobran, los militantes no cobran. No. Ayer al mediodía en Villurquiza había un grupo de militantes de un partido buscando avales, no sé si eran avales o afiliación. Algunos no cobran y otros se hacen ricos, para un poquito. No, bueno, vos estás hablando de las primeras líneas, pero no los que están ahí abajo militando, hay de todo. entregando volantes. Estás hablando de los partidos políticos que justamente suben a sus dirigentes al compás de la bolsa y de los mercados, no de los partidos de izquierda. Por eso te digo. Bueno, decime, antes de pedirte que no me digas, ¿cuál es el plan de la izquierda para la Argentina? Para que la Argentina salga, ¿cuál es el plan? Bueno, en primer lugar... ¿Cómo hacen para seducir a los argentinos? Los argentinos, digamos, en general tenemos el peronismo, que es el que completa todas las aspiraciones de la gente, y
Ahora, Que, digamos, el ¿sos centro peronista? derecha... ¿Sos peronista? Yo... Sí. Pero lo que acabas Yo te de voy a decir es explicar una lo siguiente. confesión Yo no te de no te ofendí a peronismo vos. explícito. No te ofendí a vos. No te ofendí a vos. Ahora, el peronismo lo que hizo fue darle respuesta social a un montón de demandas en la historia del país. Bueno, son las 5:16 de la tarde. ¿Qué dijiste que yo era peronista? Ya me acusaron ayer me acusaron No, de hiciste una planero. declaración. Después me acusan de planero. En la tele, porque pues. estaba defendiendo a la planera. No, yo no te acusé, Chiche. Me acusaste de peronista. Hiciste una declaración que me pareció sorprendente digamos, la afinidad que expresaste con el peronismo. Pero bueno, Yo no me tengo preguntaste afinidad ninguna algo. con el peronismo. Ah, bueno, yo soy bueno. de izquierda. Bueno, el bueno. peronismo no lo siento como de izquierda. Entonces, conversemos como compañeros y te digo entonces cómo vemos la cuestión. Mira, hoy en este momento, lo más importante para lograr en la Argentina, desde nuestro punto de vista, sería que el mundo del trabajo, las organizaciones obreras, sindicales, pero de abajo, ¿no es cierto? Las representaciones fabriles, hicieran un gran congreso, donde pudiéramos discutir esta crisis nacional, esta situación, y colocar ante el país una salida. Porque vos fíjate lo siguiente, en este país todo el mundo se reúne, discute y plantea una salida, devaluación, aumento de tarifas, arreglo con el FMI. El mundo del trabajo, es decir, el 95% de la Argentina que vive de su trabajo, no es protagonista política de esta crisis. La izquierda tendría que trabajar. Es peronista. Sí, pero la CGT está jugando como una agencia, una sucursal del gobierno. Sí. No pasa nada, absolutamente. Por eso te digo, un congreso gestado desde abajo, con los delegados de fábrica, los representantes de los barrios. Entonces discutir y ofrecerle al país una salida que responda evidentemente a los intereses de esa mayoría inmensa del país que trabaja. ¿Por qué tenemos que pensar la Argentina siempre a partir de los intereses de los especuladores de la deuda pública y no, por ejemplo, a partir del salario y del derecho al trabajo? Esta es una cuestión central. Nosotros estamos haciendo una campaña por las dos experiencias comunistas más una exitosa, la otra fracasada, digo, es China y Rusia, ¿sí? ¿Tiene que ver con la izquierda? Bueno, claro, tiene que ver. Primero te diría lo siguiente. Rusia tiene que ver, ocurre lo siguiente, tiene que ver con la izquierda y tiene que ver en general con la historia. Porque si vos pensás, todas las grandes transformaciones de la historia, inclusive antes de la que mencionaste, la Revolución Inglesa, la Revolución Francesa, fueron, por un lado, enormes transformaciones, enormes victorias, y luego también retrocesos, usurpaciones políticas. La Revolución Francesa termina en el retroceso napoleónico. La historia es muy compleja. La Revolución Rusa fue una gran experiencia histórica. La clase trabajadora logró asumir por primera vez el poder político, luego fue usurpada. Vino el estalinismo, todo lo que conocemos en la historia. Pero dejó presente una semilla, un señalamiento, que es y que es muy importante. Que aquel que trabaja, es decir, la población que realmente lleva adelante la construcción de la riqueza social, también puede ser capaz de gobernar. Ya se había expresado en la Comuna de París, mucho tiempo antes de la Revolución de Octubre. Luego esta experiencia atravesó por retrocesos, fracasos, pero a la luz de lo que vivimos hoy, fíjate el mundo. ¿Pero por qué el capitalismo le ganó la pulseada? No, el capitalismo ganó una batalla que con el tiempo, en cierto modo, se le volvió el contra. Fíjate en qué sentido. Se rehabilitó el capitalismo, se restauró el capitalismo en Rusia, se restauró el capitalismo en China, y ese capitalismo restaurado terminó transformándose en un rival de los propios países capitalistas. Y hoy hay una disputa enorme por un mercado que está sobreofrecido
excedido de inversión, excedido de moneda que no tiene dónde colocarse, Claro. y la expresión de ese antagonismo ahora es la guerra. Es decir, vuelve a plantearse el problema de que el mundo se organice socialmente de otro modo. Mira, la Revolución Inglesa de 1650, que fue la primera revolución republicana burguesa, tardó 150 años en replicarse en Francia. Sí. Mirá la historia, cómo recorre meandros tan complejos. Perdón, son las 5:25 de la tarde en la Argentina. Bueno, seguí con tu planteo, entonces, Marcelo. ¿Cuál es el plan de gobierno? Entonces, esto en primer lugar, ¿no es cierto? Pues es una gran asamblea. Una gran asamblea de los trabajadores que tiene que establecer un plan de acción, ¿no es cierto?, en defensa de lo elemental, el salario, el derecho al trabajo. Luego, naturalmente, en una economía, en una sociedad que pudiera ser gobernada por los trabajadores, indudablemente que deben ser invertidas las prioridades sociales. Hay que asegurar un salario que cubra el costo de la canasta familiar, hay que asegurar el derecho al trabajo. Frente a este problema de la desocupación masiva, por ejemplo, nosotros sostenemos la necesidad de que se constituya una bolsa de trabajo. Es decir, trabajar menos horas. No, por supuesto. Una bolsa de trabajo, por un lado, establecería un régimen de reparto de horas, sí, para evitar, por un lado, la desocupación y, por el otro lado, el sobretrabajo, la defensa de condiciones laborales para evitar justamente la sobreexplotación. Bueno, y a partir de ahí asegurar el derecho al trabajo como un derecho incondicional, porque finalmente cuando se habla de salario universal, 14.000 pesos de salario universal, ¿qué estamos sosteniendo? Primero, eso no es salario. La alimentación de una persona por mes. Por eso no es salario, es una especie de rasero de miseria universal, es la universalización de la pobreza. Nadie puede aspirar eso como salida para la crisis de una sociedad. Hoy lo que está planteado indudablemente es la recuperación del único derecho que el trabajador tiene en esta sociedad, que es el derecho, ¿no es cierto?, a desenvolverse, a ser explotado, porque de todas maneras el trabajador aporta al trabajo mucho más de lo que percibe, pero conquistar ese derecho. En un país donde, por otra parte, las necesidades planteadas y que podrían ser construidas sobre la base de una ocupación masiva, vivienda, obra pública, reindustrialización, son inmensas. Bien. Marcelo, quería preguntarte, ¿qué observan para los próximos días puntualmente? O sea, muchos están, el Círculo Rojo está festejando, eufórico, claro, está festejando la llegada de Massa. Otros, leía recién una declaración de Mariotto diciendo Massa es el candidato de los fondos buitres. O sea, ¿qué prevén ustedes para los próximos días? ¿Qué puede ocurrir con lo que más preocupa a la gente? La inflación, el dólar. No, cuando te dije esto de que Massa había llegado al gobierno, al gabinete, digamos, a través de un golpe de mercado, también te estoy diciendo lo siguiente: cualquier medida que se aparte de las exigencias del capital financiero, agrario, industrial, va a ser respondida con otra corrida. Es decir, tenemos a un gabinete que es estricto rehén de los mercados que lo llevaron al lugar donde está. Esto hay que tenerlo en cuenta. Esta medida del dólar, recién yo escuchaba, cuando estaba llegando, Chiche, vos estabas hablando, creo que era con un productor que juzgaba insuficiente este dólar soja. Ocurre lo siguiente: Massa concibe a este dólar soja, que surgió de la usina de sus economistas, que fueron los que se lo surgieron al gobierno,
como el primer peldaño de una devaluación más general. ¿Por qué? Porque no se puede hacer una devaluación si no tenés un colchón de divisas. Mínimo. No puedes hacerlo, pero además el problema... No podés hacerla. Entonces, ellos quieren, con este dólar soja, que el campo les liquide, ponele, 2.000, 3.000 millones de dólares, y con eso, adentro, proceder luego a una devaluación de mayor alcance. Lo que ocurre que Massa es la garantía de que esa devaluación posterior se va a dar, se va a producir. Y sea controlada. Y Batakis no lo era. Si va a ser controlada o no, no sabemos. Porque este cóctel de devaluación, tarifazo y ajuste es una bomba de tiempo. Fíjense que en todo esto, Marcelo, nadie... vino la gente informativa, te tenés que ir. Bueno, ¿qué me estás haciendo lo que le hizo Viviana Canosa a ese dirigente peronista? Que le dijo, viste que echó a uno del programa. No, pero sé que en tu caso... Se lo merecía. Bueno, en tu caso sé que es un problema de tiempo. Gracias. Un abrazo. Gracias. Y Vamos muchas a la gracias. noticia rapidito, dale.